Ejercicio de MRU, rapidez y velocidad. Dice, una persona camina 70 metros hacia el este y luego 80 metros hacia el oeste. Si el tiempo total de su recorrido es 30 segundos, nos pide calcular, inciso A, la rapidez media, e inciso B, la velocidad media. Entonces, vamos a primero a calcular la rapidez media. Rapidez media, recordemos que la rapidez es una cantidad escalar, por lo tanto la rapidez es igual a la distancia que recorre dividida entre el tiempo. La distancia también es un escalar, por lo tanto solamente tiene magnitud. Entonces primero vamos a dibujar cómo se desplazaría la persona o cómo se mueve, es decir, tenemos el plano cartesiano, ponemos los puntos cardinales, hacia arriba el norte, hacia abajo el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste, y me dice que camina 70 metros hacia el este. Voy a ponerlo en escala: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 metros hacia el este, llega a este punto y luego recorre 80 metros hacia el oeste, es decir, se regresa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, va a quedar en este punto como si fuera en menos 10 en el eje X. Por lo tanto dijimos que la rapidez es la distancia total recorrida entre el tiempo. Entonces, ¿cuánto va a ser toda la distancia que recorre? Pues la distancia son primero 70 metros hacia el este y luego 80 metros hacia el oeste, es decir, 70 más 80, 70 más 80 son 150 metros. Por lo tanto, la distancia total recorrida son 150 metros. Así que si sustituimos en la fórmula de rapidez, que es distancia entre tiempo, esto va a ser igual a 150 metros dividido entre un tiempo de 30 segundos. Por lo tanto, esto va a ser una rapidez de 5 metros sobre segundo. Ahora, para el inciso B, en el inciso B se pide la velocidad. Entonces la velocidad pues es una cantidad vectorial, es decir, es un vector que tiene tanto magnitud como dirección. Entonces si yo lo dibujo en el plano cartesiano, vamos a tener que hacia arriba tenemos el norte, hacia abajo el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Ahora yo voy a dibujar mis vectores de desplazamiento, es decir, hacia la derecha, hacia el este, tengo un vector de desplazamiento 1 que vale 70 metros, y hacia el oeste voy a tener un vector de desplazamiento 2 que vale 80 metros. Es decir, ahora se va a trabajar como vectores, y en este caso pues son vectores colineales. Los vectores colineales son los vectores que actúan sobre la misma línea de acción, es decir, aquí están actuando sobre el eje X o el eje horizontal. Así que con estos vectores yo saco mi desplazamiento resultante, que como son vectores que apuntan en sentidos contrarios, esto va a ser D1, que apunta hacia la derecha, menos desplazamiento 2, que apunta hacia el lado negativo de X, es decir, hacia la izquierda, que sería el oeste. Entonces hago la resta, desplazamiento 1 menos desplazamiento 2, entonces desplazamiento resultante va a ser igual a 70 metros menos 80 metros, así que esto me daría menos 10 metros de desplazamiento resultante, o podríamos decir 10 metros dirigidos hacia el lado negativo de X, o 10 metros hacia el oeste. Entonces ahora sí sustituimos en nuestra fórmula de velocidad, que es desplazamiento entre tiempo, que aquí sería desplazamiento resultante dividido entre tiempo, es decir, menos 10 metros dividido entre 30 segundos. Podemos eliminar ceros, y es decir, menos 1 entre 3 metros sobre segundos, y un tercio en decimales sería
0.33 periódico, es decir, si se extiende la cantidad, es decir, menos 0.33 metros sobre segundo. Entonces nosotros podemos dar el resultado, ya que la velocidad es menos 0.33 metros sobre segundo. Aquí tenemos la dirección, que es el negativo, y aquí tenemos la magnitud, ya que todo vector tiene magnitud y dirección. O también podemos dar la respuesta como 0.33 metros sobre segundo dirigido hacia el oeste, y tenemos ahí la magnitud y la dirección, y así quedaría el resultado.